Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. La hora en la que estén viendo esta primera sesión de introducción al estudio de las relaciones internacionales. Eh, la materia, la asignatura que voy a estar impartiendo estas próximas 8 semanas. Primero quiero darles la bienvenida. Seguramente ya han escuchado varias veces bienvenidas a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Eh, Me da mucho gusto poder recibirles en este su primer semestre, poder acompañarles en esta materia y también en la próxima del bloque 2. Probablemente no estemos en el mismo grupo, pero si es así, pues estaremos compartiendo este semestre. Eh, bueno, pues esta es la primera sesión. Voy a estarles transmitiendo, eh, compartiéndoles el video de la grabación, debido a que pues hemos tenido varios temas, varios problemas con la plataforma. Como sabrán, o bueno, les comparto, la universidad está creciendo, está expandiéndose mucho y estamos teniendo temas con la plataforma por la modalidad en línea. Entonces, bueno, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros profesores, pues estamos aprendiendo el uso de la plataforma. Les comparto que estoy también ingresando como docente a la universidad. Entonces, pues estamos creciendo, acompañándoles en el mismo camino, y pues somos nuevos, nuevas, y vamos a estar aprendiendo juntos. Seguramente yo voy a aprender muchísimo de ustedes, y espero que también haya algo que puedan aprender de lo que tengo preparado para estas semanas. Entonces, pues vamos a ocupar seguramente la hora y media completa, tal vez unos minutos menos para que también no sea tan pesado el contenido, pero pues voy a comenzar. Eh, Todavía esta modalidad de grabarla previamente la clase, pues no es lo ideal. Ahorita estoy también haciendo aquí algunas, pues moviendo y aprendiendo un poco sobre la grabación, pero pues vamos a ir haciéndolo juntos, juntas. Y bueno, pues antes que nada me voy a presentar también. Para antes de comenzar con los contenidos temáticos, me voy a presentar. Sé que en el foro ya vamos a tener oportunidad de presentarnos con más detalle. Ahora solamente pues voy a ampliar un poco, y bueno, ya viéndonos, ustedes viéndome y próximamente yo a ustedes, pues vamos a ir teniendo más cercanía. Eso es lo principal que quiero con la presentación, y pues igual en el transcurso. Voy a mover, ok, bueno, pues aquí les comparto un poco sobre mi perfil. Bueno, yo soy Ilse, mi nombre completo es Ilse Marisela Víquez Valdés. Eh, Me pueden llamar profesora, Ilse, también no me molesta. Casi siempre usaré mi primer nombre y mi primer apellido. No tengo ningún problema con que incluso me digan maestra Marisela. No estoy muy acostumbrada, tal vez no me acostumbre en estas semanas. Entonces, bueno, dejémoslo con Ilse. Aquí hago un señalamiento de el pronombre con el que pues me identifico, y también con el que me gustaría que se refieran conmigo, que es ella. Igual si tienen alguna indicación de ustedes, pues está muy bien. Soy maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. eh, Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Y bueno, en temas de investigación específicamente de relaciones internacionales, pues me he dedicado a feminismos en relaciones internacionales, la política exterior feminista, los movimientos de mujeres en el sur global. Hice mi tesis de licenciatura, es acerca de el genocidio de Ruanda y los movimientos de mujeres, cómo se organizaron a raíz de este conflicto armado. Y bueno, pues he seguido el tema también de la política exterior feminista, no solamente desde el ámbito académico, incluso de la sociedad civil, que es donde pues más
más me he desempeñado en ese tema en específico y pues en otros amplios temas. También en la maestría hice una investigación sobre violencias, refugios para víctimas de violencia. Iba a decir violencia para las mujeres, violencia hacia las mujeres, pero en realidad en los refugios no solamente hay mujeres víctimas de violencia, hay niñas, niños, infancias, familias, y bueno, pues realicé una investigación acerca de ello y hay muchos temas que me gustan y que me apasionan, me causan mucha curiosidad. He sido pues asistente, profesora en diversas materias. También he sido asistente de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en el Instituto de Investigaciones Sociales Mora. También me he desempeñado como en el ámbito de la cooperación internacional y la sociedad civil, como les comentaba. Bueno, después de esta presentación y que pues ya pudieron ponerle rostro al nombre que aparece en sus horarios en la plataforma, pues y por practicidad voy a cerrar el video, mi video, y pues voy a darle a los contenidos, ¿ok? Entonces, ok, ahí creo que me van a escuchar. La presentación se las voy a compartir. No va a ser necesario que a lo mejor ahorita estén anotando, va a estar en sus correos. Ok, bien, pues una vez más, bienvenidos a esta unidad que va a ser Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales. Y ok, pues yo para estas semanas me he propuesto estos objetivos, guiarles en el acercamiento a la disciplina que escogieron para esta formación eh, superior. También pues voy a compartir desde mi experiencia en el ámbito laboral y en la investigación, pues qué es el estudio de las relaciones internacionales, a qué se refiere cuando hablamos de relaciones internacionales. Ahí podrán notar que a propósito cambié relaciones internacionales del título de la unidad. Le quité las mayúsculas y lo puse con minúsculas. Es importante pues ir haciendo mención de estos cambios que hago porque lo hice a propósito, pensando un poco en uno de los objetivos principales de este módulo 1 que abarcará esta semana y la siguiente, que ya nos podamos ver ahora sí en vivo y que puedan ustedes intervenir en dudas. Bueno, también me pueden hacer llegar sus dudas en la plataforma. Eh, el objeto de estudio de la disciplina que es relaciones internacionales, pues son las propias relaciones internacionales con minúscula. La diferencia sustancial es esta. Con mayúsculas, cuando ustedes escriben relaciones internacionales con mayúsculas, están haciendo referencia a la disciplina, no le voy a llamar ciencia, pero digamos que de forma pues ilustrativa a la ciencia, que son las relaciones internacionales, a su carrera incluso, pero cuando hablamos de qué es lo que observa esta disciplina, qué es lo que estudia, hablamos de relaciones internacionales con minúscula. Es de forma más visual las imágenes que aquí les puse. Una protesta, una embarcación, ahí como también a modo de protesta, un foro internacional o una reunión de líderes. Todo eso, todo ese corpus, todas esas situaciones representan relaciones internacionales con minúscula y es lo que en esta ocasión me toca irles conduciendo para identificar pues ese objeto y darle sentido al objeto para que puedan además hacer el enlace y ubicarse, sobre todo también creo que eso es importante, ubicarse en pues en esa realidad, en ese entorno que son las relaciones internacionales, para que una vez ustedes empiecen a adquirir los conocimientos de aquí a que terminen la carrera, y que me va a dar mucho gusto saber que terminen los 4 años, los 8 semestres y que completen
todos los demás pasos que necesitan para egresar. Cuando se ubiquen y puedan hacer un análisis completo de esta realidad internacional, de todas las relaciones internacionales y cómo se mueve, pues yo habré cumplido mi objetivo de este módulo, de este primer módulo y esta unidad eh, de aprendizaje. También como objetivo, pues ya lo comenté, explorar qué son las relaciones internacionales e identificar dónde está ubicada la disciplina en la construcción de un mundo mejor. Creo que este último objetivo es uno que a mí pues me atraviesa y me sitúa como su docente, como encargada de irles acompañando en este proceso, porque eh, yo sí creo y tengo una convicción política muy fuerte en cuál es mi papel como internacionalista, en ofrecer mejores soluciones. Tal vez lo puse de forma muy romántica, la construcción de un mundo mejor, pero en realidad sí lo creo así. Y yo egresé en 2019 de la licenciatura y desde ese tiempo mi paso por la academia, por las universidades en las que he estado, eh, pues he ido aprendiendo y tratando de mejorar y preguntándome de qué forma esto que estoy haciendo y que le dedico mucho tiempo, eh, que me apasiona, de qué forma puedo dejar y poner un granito de arena en cada proyecto en el que me voy moviendo para, pues eso, proponer soluciones, incluso aunque no se trate de una solución o no se trate de una política pública que tenga un impacto eh, especialmente grande, creo que solo con hacer preguntas distintas, mirar las situaciones con otro enfoque, ya con eso creo que yo me doy por bien servida de ir construyendo un mundo mejor. Entonces, bueno, pues ese es uno de mis objetivos y espero que podamos ir construyendo eh, de forma que ustedes pues tengan este beneficio, pero también yo y eventualmente pues que sea más grande, ¿no? Ok, pues este módulo uno va a tratar de identificar, de tratar de entender a las relaciones internacionales como una disciplina de las ciencias sociales, eh, tomando como punto de partida estos dos ejes para esta primera sesión, que son las relaciones internacionales, eh, cuál es su objeto material del estudio, cuál es la definición de relaciones internacionales y su fundamento científico. Pues sobre todo voy a tratar de dar algunas guías, ¿no? Con estas preguntas detonadoras también de qué es lo internacional, qué hacen las relaciones internacionales, probablemente en sus familias, sus entornos más cercanos, sus amistades, ustedes mismas y ustedes mismos se hayan preguntado en un momento, ok, bueno, ¿y qué hacen las relaciones internacionales, no? La verdad es que me va a dar mucho gusto escucharles. Si en algún momento eh, me quieren contar por qué decidieron estudiar relaciones internacionales, qué es lo que les atrajo a esta carrera y qué es lo que ven en un futuro que pueden aportar en ella, pues me van a hacer muy feliz pues sí, de contarme, de yo escucharles. Eh, me puse a pensar mucho acerca de mi papel como maestra en ciencias sociales, eh, porque en mi generación pues no había tantas personas, de hecho no había ninguna persona, solo yo, que estudió relaciones internacionales. Y eso pues me posicionaba en la generación, en la corte, sobre, digamos, yo me sentía con una responsabilidad de tratar de entender fenómenos y hechos sociales con otra visión, ¿no? Con traer a lo mejor ciertas cosas que a mis compañeras, compañeros que son antropólogas, antropólogos, sociólogas, politólogos también, economistas, pues qué era esa visión que les hacía falta, ¿no? Que de pronto yo como internacionalista les puedo aportar. Y debo decir que
para mí la decisión de estudiar una maestría en ciencias sociales hacía mucho sentido después de estudiar relaciones internacionales, porque siempre, como podrán ver también en sus materias, como ya lo habrán visto a lo mejor en el plan de estudios, es una carrera que incluye todas estas perspectivas, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido muy lindo, muy bonito, que como desde las relaciones internacionales podemos tener una visión de la economía, de la ciencia política, de la sociología, eh, sí, de la antropología, de la comunicación y de otras muchas disciplinas, que esas disciplinas, por experiencia, sé que no la tienen. Eh, sé, que, sé que les cuesta a veces o es un poco más complicado hacer el salto de sus disciplinas a lo internacional. Incluso también desde el periodismo, eh, digo, conozco que puede representar una dificultad. Y lo bonito de las relaciones internacionales es que no suele ser tan complejo. Nos enfrentamos y vamos a estudiaremos un montón de situaciones y un mundo muy complejo que nos facilita poder analizar o acercarnos a otras disciplinas, eh, pues sí, de forma más sencilla. Entonces, bueno, pues el papel, en un primer momento, creo que eso es lo que podría compartir, la facilidad que tienen las relaciones internacionales para encajar en el mundo de las ciencias sociales. Pero sí me parece muy importante y necesario, lo haremos en la siguiente sesión, enmarcar en qué contexto surgen las relaciones internacionales, el contexto y no solamente histórico, digamos, de sucesos que ya podamos conocer como la Primera y Segunda Guerra Mundial, les adelanto, sino también en qué contexto del desarrollo de las ciencias se creaba las relaciones internacionales. Y esto seguramente lo van a ver con mucho más detalle en sus materias de teorías de relaciones internacionales, pero pues en esta unidad eh, me va a tocar dar unas pinceladas sobre algunas otras materias y algunos otros enfoques que van a complementar en próximos semestres. Entonces, bueno, eso por un lado, para enmarcar las ciencias sociales o el carácter científico de las ciencias sociales. Creo que ese es como un segundo punto, el fundamento científico de las relaciones internacionales. Debo decir que me costó un poco tratar de compartir, de qué forma les comparto el tema del fundamento. Y recordé que tienen una materia ahorita, una disculpa si estoy como comentando que es una materia cuando sé que el nombre es otro. Me cuesta un poco, me va a costar un poco, pero sé que al final de esta unidad, de este bloque, lo voy a tener bastante más aprendido y también pues vamos a ir acostumbrándonos todas y todos a llamarle UCA. eh, Recordé que tienen otra UCA que es sobre introducción a la investigación en ciencias sociales. Entonces creo que se va a poder hacer un muy buen diálogo entre los contenidos que vean en esa materia y también aquello que yo puedo aportarles, de irles guiando sobre qué son las relaciones internacionales y cuál será el fundamento. Creo que lo que me gustaría transmitir en este momento acerca del fundamento de científico eh, es que pensemos en un método y en una metodología. Como les comento, seguramente lo van a ver esto en su materia de introducción a la investigación en ciencias sociales, pero piensen en ello, piensen
la metodología y el método, los pasos a seguir, el famoso método científico, es lo que le da ese carácter de fundamento a las relaciones internacionales. Esto porque seguramente va a haber cosas que yo mencione que voy a ir hilando con otras cosas que voy a mencionar más adelante. Entonces, eh, mantengan esto en mente primero, eh, el método que hay, y les prometo que vamos a llegar a hacer todo vamos a completar el círculo de lo que estoy compartiéndoles. Entonces, quisiera que retomáramos esto sobre el método, la metodología, eh, y también centrando un poco sobre la investigación en relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, debo ir adelantando también, es esta disciplina científica que ofrece, que en su momento, cuando surge y más adelante en años posteriores, décadas posteriores, ofrece soluciones concretas, eh, más que las otras disciplinas. No quiero demeritar en ningún momento para nada mmm, a la ciencia política, a la sociología, a la economía, eh, pero por el contexto en el que surge, que es en un contexto de guerra, de no saber en qué momento dejamos eh, de hacer uso de las estrategias políticas tradicionales, y se descontroló, sí, se salió de control pues las intervenciones y escalaron a un conflicto bélico, un conflicto como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quienes eran expertos en el comportamiento de los estados, de los países, de las personas, se quedaron un poco sin opciones, ¿no? Un poco, incluso lo pienso en nuestro contexto actual, digo, creo que no es, eh, no es del desconocimiento de nadie que vivimos una época, y particularmente quiero compartir que este año como internacionalista, digo, lo veo, pero sé que no es necesario ser internacionalista para darse cuenta que las cosas en el mundo son cada vez más complejas de entender, pero también de explicar. Eh, Creo que estamos viviendo tiempos muy duros. Eso es, eso es lo que quiero compartirles. Y no solamente en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, también, o sea, en nuestras comunidades. eh, y creo que al igual que el momento en el que surgen las relaciones internacionales, ahora es muy demandado nuestra labor para pensar y repensar las problemáticas que existen y las necesidades también. Entonces, para ello es necesario hacer investigación en relaciones internacionales. Eh, Pasamos de pensar un poco lo internacional como aquello que nos afecta, aquello que tiene que ver con interacciones entre países, entre estados, entre incluso empresas, sujetos en la arena internacional, a pensar ya de qué manera podemos proponer soluciones, de qué manera podemos proponer planes de acción, como les decía desde un inicio, incluso solo a mirar desde otro punto de vista un fenómeno, un problema o un hecho, ¿no? Entonces, lo que empata muy bien con la naturaleza, digamos, de la disciplina de las relaciones internacionales, eh, con el plan de estudios, la forma en la que está diseñada, yo creo que es bastante adecuada. Entonces, eh, estaré pensando seguramente en mejores estrategias para ir pensando acerca de cómo hacer este uso de nuestro plan de estudios con mi experiencia y lo que creo que es importante que conozcan de la disciplina de ciencias, de las relaciones internacionales. Entonces, un poco eh, retomando acerca de qué es lo internacional y qué hacen las relaciones internacionales, les
tengo preparadas, bueno, a ver, avanzo la diapositiva. Eh, ok, aquí quise mostrar algunas imágenes para que pensemos un poco acerca de, que reflexionemos acerca de qué es lo internacional, ¿no? Cuando obviamente la palabra internacional nos remite a un conjunto de eh, elementos, ¿no? Países, fronteras, banderas, mmm, himnos nacionales, monumentos históricos. Eh, este tipo de cosas son las que pensamos cuando hablamos de internacional, ¿no? Eh, no sé si les suceda que cuando piensan en internacional, piensen en su municipio, piensen en su ciudad, piensen en sus mandatarias, mandatarios, o aquí por ejemplo en su centro, eh, en su kiosco, en su alameda central, como ustedes les llamen. No sé si a ustedes les pase ello, ¿no? Pero estas imágenes que tomo no son aleatorias del todo, digamos, pues tienen una intención, ¿no? La primera imagen pues es la presentación de una iniciativa internacional liderada por la Unión Europea y por Naciones Unidas, que se llamó Iniciativa Spotlight. Les platico un poco acerca de ella. Es un programa que estas dependencias, organizaciones que les comento, impulsaron para destinar una cantidad muy fuerte de dinero. La verdad es que el dato concreto no lo tengo, pero estoy casi segura que fueron eh, cientos de millones de euros que destinó la Unión Europea para atender el problema de la violencia contra las mujeres en algunos estados de nuestro país. Uno de ellos fue Ecatepec. Y la ONU y la Unión Europea estuvieron buscando organizaciones, mujeres que hicieran labores para atender la violencia contra las mujeres y que necesitaran recursos. Eh, hay una, disculpen esa alarma, hay una organización en Ecatepec que se llama Colectiva MUE, eh, Mujeres Ecatepequenses, Mujeres Unidas de Ecatepec. Están sonando algunos notificaciones, pero ya las silencié. Este, sí, ellas trabajan por su comunidad en Ecatepec y ellas fueron beneficiarias de esta iniciativa Spotlight. Ellas recibieron una cantidad de dinero y con eso han creado rehabilitaron espacios en su comunidad para que pudieran realizar talleres. También han atendido y han apoyado algunos casos de violencia, no resolviendo, sino más bien facilitando información. También han estado facilitando información con las y los vecinos, impulsan iniciativas comerciales. Entonces, bueno, pues esa es un poco intencional para que para irles mostrando un poco de qué es lo internacional, ¿no? O sea, a lo mejor una idea que tenían en un inicio pues es esto, ¿no? Realizar viajes, que no les culpo, si es digamos, sé que hay personas que están a lo mejor estudiando una segunda carrera, o que es una carrera que están llevando a la par de otra. Probablemente habían escuchado ya de la disciplina, pero pues parto de mi experiencia cuando yo entré a estudiar relaciones internacionales, pues me imaginaba muy poco de qué es lo que, en qué interviene eh, nuestro país, ¿no? O sea, más allá de reuniones con embajadores, la representación diplomática, pues no sabía que incluso esa relación no es siempre, es solamente de enviar funcionarios a otros países, sino también que las organizaciones
puedan llegar realmente a las personas, ¿no? Que se genere un impacto como este que les comento de la colectiva MUE, que pues voy a buscar el perfil de Instagram de esta colectiva para mostrarles y también pues que vayan conociendo a lo mejor o reconociendo también algunas iniciativas en sus estados, en sus municipios, que les suene familiar, pues la presencia de la ONU suele estar eh, en varios municipios también, pues para eso, para que les haga... Lo que busco es eso, como moverles un poco la curiosidad y que vayan investigando. También otra imagen que puse, que no fue casualidad, es de una inauguración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum junto con algunas personas, mujeres de su gabinete muy importantes. Bueno, ahí por ejemplo tenemos a Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, tenemos a Rosa Isela, que es secretaria de Gobernación, también la acompaña Clara Brugada, que es gobernadora, bueno, no gobernadora, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y tenemos también al lado de Clara Brugada, a su derecha, si están viendo la pantalla a la izquierda, a Juan Ramón de la Fuente, que también aparece en una foto abajo eh, en donde están las dos banderas de Naciones Unidas. Ahí aparece Juan Ramón de la Fuente, que es el secretario de Relaciones Exteriores, también canciller bueno, secretario de Relaciones Exteriores y canciller es la misma palabra, es el mismo puesto. Es quien lleva pues la política exterior mexicana, es el titular, porque en realidad quien la ejecuta está en el artículo 89 de la Constitución, es nuestra presidenta, es el poder ejecutivo. La presidenta tiene funciones de desempeñar la política exterior, pero también pues delega gran parte de ese trabajo al secretario Juan Ramón de la Fuente, que lo pongo dos veces porque va a seguir saliendo. Él está en nuestro incidente crítico del problema prototípico que estaremos trabajando, entonces pues no fue casualidad que lo pusiera, pero regresando un poco a la imagen que les comentaba, es la inauguración de una conferencia regional sobre la mujer. Esta conferencia regional pertenece a un corpus muy amplio de conferencias y de reuniones que se realizan en todo el mundo desde hace muchos años, más de 100, eh, que responde pues a un compromiso internacional que asumió México en un momento de atender los temas relacionados con las mujeres. Violencia, inclusión, participación política, eh, asegurar los derechos de las mujeres, todo eso es un compromiso que México tiene y que en su momento, digamos que las normas de derecho internacional eh, alcanzan a nuestro país y tienen que apegarse las normas a esa regulación internacional. Entonces, este año, hace un mes aproximadamente, poco, sí, un mes, eh, en México se realizó esta conferencia. Fuimos huéspedes, ¿sí? No, alojamos a la conferencia eh, regional de la mujer. Y en otra foto, en otras dos fotos les pongo al canciller Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón aparece el canciller Juan Ramón de la Fuente aparece en la imagen que está a la derecha, donde está la presidenta Claudia Sheinbaum, y abajo, donde están las dos banderas de Naciones Unidas. No fue casualidad que lo pusiera, fue con toda la intención, ya que pues el canciller está mencionado en el problema, en el incidente crítico con el que estaremos trabajando. Y bueno, pues en la imagen de arriba, donde aparece con una parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum,
elegí esa imagen porque está, se está inaugurando la Conferencia Regional sobre la Mujer, que es una conferencia que responde a varios compromisos internacionales que México ha adoptado. En este caso, pues fuimos anfitrionas de esta conferencia organizada por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, también un órgano de Naciones Unidas. Y eh, fue una conferencia muy importante hace 50 años, en 1975, se realizó en México la primera conferencia eh, de la mujer. Esa fue la conferencia a nivel global, o sea, vinieron muchísimas, si no es que representantes eh, de todos los países, iba a decir de algunos, pero en realidad fue de casi todos los países que existen. Eh, y México fue pionero, ¿no? En alojar, también ser anfitrión de esa conferencia. Y pues en esta ocasión le tocó también ser anfitriona de la Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que se discutieron temas que atraviesan América Latina y que atraviesan a nuestro país, sin duda. Eh, fue una conferencia muy significativa porque es una de las conferencias que alojó México, y la presidenta en su primer año como mandataria del país. eh, y es la primera vez que se realizaba la conferencia en un país al mismo tiempo que había una presidenta. Entonces, pues fue muy significativo. Yo creo que eh, hay mucho material acerca de esto, se los puedo compartir también si les interesa. Eh, pues eso, un poco más, una vez más, esto es el intento para ir pensando y repensando lo internacional, y que no necesariamente siempre va a ser en otro país, o que requiera la intervención de gobiernos, sí, de gobiernos, no siempre, pero sí, eh, pero estaba pensando más bien en ejércitos. No tiene que ir un país a invadir otro país para hacer o demostrar que eso es lo internacional, ¿no? No se tiene que llevar a cabo en otro país. En realidad, lo internacional estaba sucediendo en este caso en nuestro país. Eh, Abajo, una vez más, está Juan Ramón de la Fuente, que tiene la corbata amarilla. Se los presento si no conocían al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller. Y está saludando a Antonio Guterres, que eh, es el secretario general de Naciones Unidas. Y como podrán leer, si ya revisaron, si no han revisado el incidente crítico, Juan Ramón de la Fuente fue representante permanente de México ante Naciones Unidas. Entonces, es médico, como les digo, que se comenta eh, en el incidente crítico, pero en realidad ha hecho diversos méritos para poder tener el título que, ahora, que ahora tiene, y también su labor como representante de México ha sido bastante destacada. Entonces, bueno, pues eh, hago aquí mención de esto porque quiero que también pensemos acerca de quiénes son las personas que hacen las relaciones internacionales, ¿no? Uno podría pensar que las y los internacionalistas, solo ellos hacen relaciones internacionales, y es lo que una vez más convoco acerca de lo que les hablaba de la eh, como estructura que tienen otras disciplinas. Es muy común que la economía la lleven economistas. Tampoco es exclusiva, pero pues es un poco más
se delega un poco más en las y los expertos economistas, ¿no? Las relaciones internacionales no son solamente de internacionalistas, somos una parte de lo internacional, valga aquí decirlo y para irlo incorporando. La siguiente diapositiva que les quiero mostrar es una carátula del periódico El País, de su sección de internacional. Eh, Aquí, bueno, también está dividido entre Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica. Bueno, pues ahí el portal de noticias tiene para que se pueda consultar. Eh, Pongo esta imagen porque me parece muy importante eh, mencionar otro de los objetivos que tengo y que espero que en 4 años que puedan voltear a ver su trayectoria profesional o trayectoria de formación en realidad, puedan notar el cambio que tendrán. Si en este momento, por ejemplo, ver esta página, eh, no conocen del todo a todas estas personas ni están familiarizados con algunos sucesos, les aseguro que incluso ojalá no nos esperemos hasta que egresen, sino al finalizar este año junto con la UCA puedan regresar y decir, ok, ahora entiendo a qué se refiere con conflicto en Oriente Próximo, entiendo a qué se refiere con el mayor choque entre Rusia y la OTAN, que puedan hacer esto, ¿no? Como acercarse a los medios, a las noticias y poder entender, pues, de qué se trata, ¿no? Al final de cuentas, la labor de las y los internacionalistas es esto: analizar, reportar, cuestionar, entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese es un portal que les quería mostrar. Estos son otros dos. Tenemos aquí voy a hacer grande, creo que se puede hacer más grande. Sí. Eh, mm, sí, creo que sí se puede ver. Aquí voy a recorrer. Ajá, esta es la portada igual de un portal de Milenio. Eh, el nuevo triángulo dorado del narco. Probablemente hay temas y hay situaciones que podamos decir esto compete a otra autoridad, ¿no? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores en un tema de comercio, de crimen organizado y comercio ilícito de drogas? Pues en realidad hace mucho la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se trata de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, en la anterior diapositiva, en diapositivas anteriores les mostraba acerca de los trabajos de cooperación, las conferencias de las que somos anfitriones, o también de algunos programas sociales con impacto. Pues en realidad también un fenómeno a estudiar pues es esto, ¿no? El crimen organizado, y de qué manera las y los internacionalistas como expertos pueden contribuir a entender este fenómeno, a investigar este fenómeno y proponer soluciones a este fenómeno, ¿no? Entonces, no solamente policía o politólogos van a presentar, o incluso médicos, ¿no? Porque se trata de narcóticos, eh, no son las únicas que pueden presentar propuestas. En realidad, lo ideal y que en su momento era el paradigma, digamos, hace unos 10 años, la colaboración multidisciplinaria era aquello que más se destacaba de la licenciatura, no que ahora no se haga, de la labor, no solo de la licenciatura, no solo no, que ahora no se haga, solo que es pues más importante.
Les muestro esta otra ventana de Milenio donde hay diversos hechos. Esta portada me gustó porque en la anterior les mostraba la sección de lo internacional, ¿no? Pero aquí hay, no necesariamente es la sección de lo internacional, pero hay cosas que en realidad le toca a las y los internacionalistas analizar, ¿no? Por ejemplo, el problema del crimen organizado, la colaboración. Aquí, por ejemplo, mencionan tres bajones, Sinaloa y Sonora, pero en realidad es un problema que podemos identificar como transnacional, ¿no? Entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá sus expertas, expertos en materia de crimen transnacional y pues las y los internacionalistas, tanto quienes ejercen o ejercerán en el ámbito práctico como quienes harán investigación, que en realidad quienes están en el ámbito práctico no quiere decir que no hagan investigación, ¿no? Son investigaciones distintas, pero en realidad pues son distintas pero complementarias, pues porque son necesarias esas visiones, ¿no? Tanto desde lo teórico como lo práctico es muy necesaria la visión de las y los internacionalistas pues para poder hacer frente a una problemática como lo sería el narcotráfico. Arranca la venta de boletos para el Mundial, donde se realizará el Mundial próximo en nuestro país. Volvemos a ser anfitriones de un evento internacional, ahora en una condición muy sui generis, en donde no solamente el mundial se realizará en un solo país, sino en colaboración de eh, tres vecinos regionales, Colombia, Estados Unidos y México. Entonces, bueno, pues en realidad también hay ciertos elementos que se pueden estudiar desde lo internacional, tanto en lo práctico como en lo teórico. Aún no había terminado la secu, pero ya extorsionaba. También estoy, estoy segura, iba a decir que estoy casi segura, pero no estoy segura que hay investigaciones relacionadas con estos comportamientos desde las relaciones internacionales. Incluso hace poco conocí una investigación que las y los sujetos principales de esa investigación, de una tesis de relaciones internacionales, eran menores, eran infancias. Entonces, bueno, pues era un tema que en su momento se proponía como novedoso, que sí es novedoso, eh, por poner en el centro a las y los niños, ¿no? Entonces, eh, a las relaciones internacionales les ha costado un poco, sobre todo en nuestro país, les ha costado un poco sacudirse y salirse de esa caja, pero pues casi se está logrando y también de lo más local como problemáticas en nuestros entornos, en las ciudades, en nuestras comunidades, a lo más lejano sobre la NASA y Marte. La NASA es una agencia gubernamental que también tuvo mucho papel importante pues en la siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Representó en algún momento una institución que tenía como era una vocera, digamos, de la humanidad en su momento, ¿no? Entonces, eso también me pareció súper interesante como mostrar que no solamente pues a nivel local, a nivel estado, sino hay otras fronteras que se están cruzando y que pues se cruzarán en algún momento y tal vez en 30 años habrá que legislar más acerca del espacio. Entonces, bueno, pues ese es otro aspecto. En el ámbito comercial también, autos chinos tendrán máximo arancel posible. Aquí aparece Marcelo Ebrard, que es ahora secretario de Economía, pero en realidad también lleva muchas situaciones acerca de las relaciones internacionales de México, desde el ámbito económico, comercial, claramente. Él estudió relaciones internacionales en el Colegio de México, entonces, bueno, pues digamos que es uno de los internacionalistas de nuestro país más destacados en el ámbito práctico, político, eh, que bueno, también me parece muy interesante
seguirle la pista, no solamente porque sea internacionalista y ustedes están aspirando a ser internacionalistas también, sino porque creo que es una persona que tiene una práctica muy importante como funcionario. Entonces eso también es importante pues empezar a ver y a pensar en estas situaciones. Aquí voy a recorrer un poco la presentación. Aquí hay otro periódico de Los Angeles Times, donde también hablan aquí, ¿no? De líder de iglesia mexicana de formalmente en acusado formalmente en Nueva York de tráfico sexual. ¿Cómo podremos estudiar esto las y los internacionalistas? Se puede, se hace, no solamente se puede. Un poco más grande. Okay. Chicago cambia rutinas ante redadas migratorias. Algunos llevan pasaportes. Y como les digo, no es el titular, no es la sección de internacionales, es la sección importante para este periódico, es la portada, ¿no? México alista aranceles de hasta 50% de importaciones chinas y de otros países asiáticos. Estoy segura que en sus próximos semestres ya de profundización, cuando vean economía política internacional, van a poder leer este o cualquier otro artículo y decir, ok, esto se trata de esto y esto. Entonces, pues ahí seguramente estaré presente cuando recuerden qué es lo internacional, qué es lo que estudian las relaciones internacionales, y a lo mejor ya les pasará que consultando periódicos van a empezar a pensar, ¿no? Esto cómo nos afecta, esto a qué se refiere que esto sea internacional, o si es una noticia muy local, de qué manera podríamos hacerla internacional. Esa es otra pregunta que a mí me gusta y creo que me parece un buen tip para ustedes que están ahora en formación. Ok. Eh, Bien, pues aquí mi intención es un poco abordar el problema prototípico que tenemos para empezar a pensar en clave, digamos, de nuestra unidad, que es ¿cuál es el carácter científico de la disciplina de relaciones internacionales? Ok, pues nosotros vamos a trabajar con el problema prototípico, ¿no? Entonces tenemos este documento que está en la plataforma, lo pueden descargar si ya lo han leído. Este es específicamente pues para esta UCA, Introducción al Estudio de Relaciones Internacionales. Y un poco lo que me gustaría es como primero que leerla a profundidad, eh, todo el documento, pero lo leí y hay algunos temas, algunas cosas que me llamaron a mí la atención y que esta es una forma que yo les sugeriría trabajar eh, los problemas prototípicos, ¿no? Entonces ahora les muestro cuál fue mi proceder en este tema. Bueno, para empezar, el título del problema prototípico es el desarrollo y la cooperación en las relaciones internacionales, los desafíos en la ejecución de los acuerdos. Presten atención justo como aquí también usan relaciones internacionales con minúscula. Y arriba, por ejemplo, introducción a las relaciones internacionales, hace referencia a lo que les decía sobre la disciplina. Entonces, ¿de qué nos habla el problema prototípico? Está comentando algunos antecedentes sobre cómo el discurso y la narrativa del desarrollo se apoya de una herramienta que es la cooperación. Desarrollo y cooperación son dos palabras que seguramente van a escuchar de ahora en adelante muchísimo en sus carreras, pues no solamente en las materias, en los contenidos, sino también una vez que empiezan a incorporarse al mercado laboral, pero también pues en sus trayectorias profesionales, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría hacer es siempre identificar como estas palabras que se repiten y que siempre están en constante
eh, cambio, pero por lo general el cambio en estos conceptos suele ser de estrategias, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, por ejemplo, nos está hablando específicamente de los objetivos del desarrollo del milenio, que posteriormente se transformaron en los objetivos de desarrollo sostenible y que están contenidos en la Agenda 2030. Ahora que les decía, cooperación y desarrollo son dos palabras que van a estar escuchando mucho tiempo en casi cualquier espacio eh, laboral, académico, de relaciones internacionales. Tienen que saber que estos objetivos están contenidos en esta Agenda 2030 y se discuten en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Esta cumbre, que es una reunión de líderes y de personas expertas y diplomáticos, también representantes de gobiernos, pues están dedicados a dar solución, presentar algunos eh, alternativas a problemas que nos atañen a nosotros y a nosotras como seres humanos, como la erradicación de la pobreza. Hay otros, acá más abajo están los otros, bueno, la calidad no es la más buena, pero pues está acabar con la pobreza, acabar con el hambre, el objetivo de desarrollo número 5 que trata sobre la paridad y la igualdad de hombres y mujeres. También tenemos algunos objetivos que tienen que ver con la salud, también uno sobre participación política, ciudades sostenibles. O sea, estos objetivos de desarrollo los pueden consultar, les puedo copiar una liga donde estén estos objetivos, que los puedan consultar y vean cuáles son los problemas que interesan a las personas que tienen pues posiciones de poder y también posiciones de decisión, para saber un poco irlos pensando. Es lo que les propondría, pensar los 17 objetivos, qué tanto a ustedes les afecta, qué tanto les atraviesa, qué tanto tienen que ver estos eh, acuerdos y estos objetivos con su vida. O sea, no que los analicen desde un punto de vista académico, eh, principalmente y como primer punto, pues qué tanto les atraviesa en su vida. Entonces, bueno, como el problema prototípico, como les comentaba, lo van a revisar con más calma. Ahorita lo que quiero apuntar, o lo que quiero que tengamos en cuenta, son las preguntas que se hacen una vez que terminamos de leer el documento. Voy a cambiar a la presentación, aquí está. Entonces, bueno, problema prototípico, el desarrollo y la cooperación en las relaciones internacionales, cuáles son los desafíos en la ejecución de estos acuerdos. Y nos presentan unas preguntas clave, me parecen muy útiles y muy importantes. ¿Qué significa el desarrollo y quién lo define? Que es lo mismo que les comentaba, son palabras, son conceptos, narrativas eh, que van a estar encontrando, pero también hay que preguntarnos cada vez como quién decidió que sea el desarrollo una vía o una de las eh, palabras clave en las relaciones internacionales en minúscula, y cómo las relaciones internacionales con mayúscula como disciplina, como enfoque de investigación, pueden presentarnos como definiciones y también alternativas, ¿no? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? Como internacionalistas, esa es nuestra labor, dar respuesta a estas. Si los acuerdos, por ejemplo, no
representan a la mayoría de las personas o no nos atraviesan o hay algunos que les falta, las y los internacionalistas son aquellos que van a decir, oigan, creo que puede haber aquí una falla, no una falla, más bien una oportunidad. Otra de las preguntas importantes, ¿qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? Eh, Me parece que es una pregunta sumamente pertinente porque una idea muy extendida acerca de qué es la ciencia, una idea compartida, la idea incluso principal, eh, creo que tiene que ver con esto, con el medir, el poder ponderar, el poder eh, tener algo físico con lo que se pueda contrastar o digamos tener un acercamiento con la realidad. Esa sería la idea principal de ciencia. ¿Qué herramientas, con qué herramientas? La ciencia es un conjunto de herramientas que permiten acercarse a la realidad. ¿Qué son las relaciones internacionales o en qué entornos se llevan a cabo en la realidad? Las y los internacionalistas y el hecho de que existe esta carrera es para brindarles estas herramientas, estos criterios. Los criterios que se usan para medir el desarrollo, para saber cómo vamos avanzando, si se dieron cuenta en el problema prototípico, hay una medición de estos indicadores. Eh, ¿Quién define cómo vamos avanzando? ¿No? Y cómo lo define. Entonces, las y los internacionalistas, apoyado de muchas y muchos otros profesionistas, creamos estos criterios para observar, medir, incluso definir qué es la pobreza, a qué nos estamos refiriendo con pobreza, a qué nos estamos refiriendo con que haya una igualdad de género, a qué nos referimos con que haya una ciudad sostenible. Entonces, en conjunto o en colaboración con las demás disciplinas, eso es lo que hace una internacionalista. Estas preguntas me gustaría que las tengan presentes. Bueno, no hay una respuesta tampoco única a estas preguntas, pero cada vez que vayamos viendo eh, algún contenido, pensemos en estas preguntas del problema prototípico. ¿Qué principios y valores orientan la cooperación mundial? Esa es una pregunta sumamente relevante e importante. Eh, una forma que a mí me gusta definir a las relaciones internacionales como disciplina es como aquella que estudia y analiza las relaciones globales de poder. Creo que en estas preguntas hay varias eh, orientadas a esta idea o este objetivo. Cuestionar, analizar, revisar las relaciones globales de poder y esas relaciones globales de poder no son solamente presidentes, gobiernos eh, en el mundo, no, o la ONU, ¿no? La ONU es un actor más de este entorno de relaciones internacionales y de relaciones globales. Hay empresas, hay, como les decía, eh, grupos delictivos, hay también movimientos sociales que están inmersos en esas relaciones globales de poder. Entonces, bueno, pues poco a poco va a haber algunos chispazos que de pronto yo les mencione sobre qué estudia la disciplina y cómo lo hace. Ese es el objetivo final de esta unidad, de esta UCA, y quiero que tengamos en cuenta estas preguntas. Moviéndome a el incidente crítico, les tengo una propuesta de trabajo y de estudio. Eh, en, la, en, la, en el problema prototípico, lo que yo hice fue señalar algunos párrafos, algunas palabras eh, que me resultaran interesantes y que, pues eso, las destacaba como importantes.
Para el incidente crítico, lo que hice fue jalar algunas palabras clave, porque del problema prototípico, digamos que es el tema general que se nos va a presentar en el incidente crítico, ¿no? Entonces, veíamos en el problema prototípico que se hablaba de los acuerdos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el incidente crítico vimos mencionados los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también se habla de desarrollo, también se habla de acuerdos. Lo que les propongo como metodología de trabajo, técnica de estudio, es que cada vez que lean algún texto puedan ustedes jalar palabras clave que a lo mejor en otros lugares, en otras materias, en consultas que ustedes hagan en bibliografía, vean que se repite. Aquí solamente les puse dos, cooperación y desarrollo. ¿Qué qué otras palabras se pueden ir identificando? Y las preguntas que se hacen sobre el incidente crítico, en este caso, ¿por qué razones ha habido retraso en el cumplimiento de los ODS? En este incidente, lo que se nos propone es pensarnos como asesores de el canciller que les mostraba en diapositivas anteriores, que es Juan Ramón de la Fuente. Esa es la labor de las y los asesores, ¿no? Que si nuestro canciller no es internacionalista o si tiene, por lo general tienen muchas otras eh, tareas que hacer, pues que nos pregunten a nosotras y a nosotros, reflexionemos acerca de esto, ¿no? ¿Por qué hay un retraso? Eso es innegable. En nuestro problema prototípico nos comentaban que pues esto de trazar algunas metas en común para la sociedad, para los, las, y los, para las personas, eh, pues tiene sus retos, ¿no? No solamente el definir propiamente cuáles van a ser los objetivos, sino ahora por qué ha habido ese retraso, ¿no? Cómo se mide el avance. Relaciones internacionales como disciplina científica puede ayudar a explicar estos problemas y ofrecer alternativas de solución. Sí, es su objetivo principal. ¿Qué podría proponer el gobierno mexicano para mejorar el desempeño? Yo creo que esta pregunta me gustaría que la tuviéramos en consideración para la siguiente sesión, que les platique un poco acerca de la disciplina y la práctica de las relaciones internacionales en nuestro país a lo largo de los años. Pero estas preguntas me parecen bastante provocadoras y bastante eh, necesarias. Y bien, pues eh, teniendo un poco una introducción breve acerca de esta materia, de esta primera sesión, les propongo que en la siguiente, que ya podamos vernos, que estemos en vivo, que puedan eh, interrumpir para hacer preguntas, para que si algo no les quedó claro yo pueda ahondar en ello. Los temas que les propongo serían dar seguimiento con el módulo 1 en torno al nacimiento de la disciplina, cuáles serían los actores principales de las relaciones internacionales, qué es lo que se investiga en relaciones internacionales y cuál es el impacto que ha tenido también la misma en nuestro país. Antes de cerrar la sesión y que pues puedan continuar con el foro, si quieren presentarse, si quieren también contactarme ya por el mensajero de la plataforma. Me gustaría dejarles estas cuentas de Instagram que en lo personal disfruto mucho. Conozco dos proyectos. eh, el primero se llama Chicas en RI. Me parece que son de origen argentino y suben contenido que me parece muy interesante, no solo acerca de la disciplina, digamos, los clásicos y la disciplina tradicional, sino también pensando más allá
de poniéndolo en nuestro contexto, en nuestros tiempos. De pronto también comparten algunas noticias, entonces Chicas NRI me parece un muy buen perfil, lo consumo mucho. Revisando es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, que hacen difusión de temas sobre relaciones internacionales y la práctica de las y los internacionalistas. Esto me parece importante compartirles que existe también esta otra práctica que no es la tradicional en la investigación o como asesoras y asesores de la, de los y las secretarias de Relaciones Exteriores, ¿no? Hay personas jóvenes, muy jóvenes, que están difundiendo y también realizando investigación sobre relaciones internacionales sin necesariamente pues estar como de una forma tradicional, ¿no? En una oficina, que digo, también es muy importante a lo largo de las sesiones y también con la experiencia que yo les pueda compartir. Eh, Estos trabajos de oficina son muy importantes, pero digamos que las redes sociales nos permiten pues utilizar y hacer difusión de forma distinta y no por eso menos valiosa. O sea, que no esté en un libro, que no esté en un artículo científico, no la hace menos válida. Y por último, un proyecto que es el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, @ompef.mx, en el que tuve el honor de estar colaborando desde 2020 hasta este año. Eh, es el ejemplo de viva voz sobre la labor de un y una, sobre todo unas internacionalistas, con mucho interés, con mucha curiosidad, que no tuvo que estar mediada su crítica, su investigación por eh, foros tradicionales, que sí llegamos a estar en estos espacios, a compartir en espacios en la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en universidades, pero no fue de forma autónoma. Entonces, me gustaría que conocieran estas cuentas de Instagram, que las pudieran revisar. Igual si quieren ocuparlas para algún trabajo, para alguna de las tareas auténticas que vayan a tener, necesito que las citen de forma correcta en su asignatura, en su UCA de argumentación. Su profesor les va a enseñar cómo citar estas cuentas de Instagram y si no, pues se lo pueden preguntar para que incorporen este conocimiento y así trataré de en cada sesión sumarles algún material relevante que yo considere necesario o interesante para que también le puedan consultar. En esta ocasión pues sería todo, damos por finalizada esta sesión y nos vemos en la siguiente, ahora sí para continuar con el tema.